todo se les queda, son como una esponjita que absorben todo. Bendíceles, dale sabiduría, Padre Celestial, para que ellos sepan distinguir lo bueno de lo malo. Y sobre todo, Padre Celestial, que aun cuando sean grandes, ellos vivan y lo practiquen. Que no se dejen ir por lo que dice el mundo, sino lo que dice tu palabra. En tus manos te los ponemos, Padre Celestial, para que los sigas bendiciendo, cuidando y protegiendo. Pero también, Padre Santo, te pido por sus papás, sus tíos, sus abuelos, sus mamás, quienes los traen. Bendice, Padre Celestial, a estos niños y que sean obedientes a ti. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Mientras los pequeños salen, les invito para que abran su Biblia y vayan buscando el Salmo 32. Este salmo es el que vamos a estudiar hoy, domingo. Salmo 32. Y mientras ahí lo va ubicando en su Biblia, vamos a repetir el Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1 en esta versión, así como aparece en la pantalla, dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1, 1. Así seremos bienaventurados, así seguiremos mejor las instrucciones que Dios nos da. Y precisamente una de las instrucciones, de los mandamientos que Dios nos invita para que vivamos, es el camino del perdón. El camino del perdón como Él lo muestra en su palabra, porque francamente pues hay muchos conceptos o muchas ideas sobre lo que es perdonar. Y cada uno a lo mejor ha vivido diferentes experiencias sobre el perdón. Sin embargo, ese aprendizaje que traemos necesitamos depurarlo a través de la Biblia. Y es la invitación que Dios nos hace hoy entonces, a que podamos elegir el camino del perdón que Él nos muestra en su palabra. Vamos a leer todos juntos este salmo, estoy hablando del Salmo 32, va a aparecer en su pantalla, lo tiene en su Biblia también, y por ahí ahorita les van a repartir unos bosquejos para que puedan ir llenando también los espacios en blanco. Lo leemos todos juntos, dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que andes sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios, gracias te damos porque en esta hora podemos estar contigo en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien.
Gracias, Señor, porque tú quieres que aprendamos tu palabra, tus enseñanzas, y queremos escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús rogamos que tú nos hables, que tú, Señor, hables a nuestra vida y trabajes con nosotros. En Cristo Jesús, amén. El perdón es algo importante siempre en nuestra vida. En la Universidad de Estados Unidos, llamada Universidad de Duke, una de las universidades reconocidas de aquel lado de la frontera, se hizo un estudio donde el informe final hecho por algunos médicos decía que la causa principal de muchas enfermedades no era el ataque al corazón, ni el cigarrillo, ni el SIDA, ni el cáncer, sino que la causa número uno de muchas enfermedades era o es la falta de perdón. Para que unos médicos que no conocen los principios de la Biblia lleguen a tal conclusión, en un mundo tan científico como el que vivimos hoy, todo esto demuestra que la Biblia siempre ha estado con nosotros, siempre la palabra de Dios, lo sabemos, pero siempre nos ha dicho la verdad sobre la voluntad de Dios y sobre el amor que debemos tener a Dios, a nuestro prójimo, y la importancia de perdonar. De hecho, esa fue una frase del Señor Jesucristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y el Señor, cuando el apóstol Pedro le preguntó: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7. Y el Señor dijo: no, hasta 70 veces 7. Dando a entender con esto de que no hay que rayar las paredes para decir, llevas una, llevas dos. O sea, no hay que ir contando cuánto nos deben, ¿sí? O cuántas nos han hecho, sino la importancia, este pasaje nos habla de la importancia de soltar y de perdonar. Porque al perdonar recibimos esa bendición de Dios. Una vez que perdonas y recibes el perdón de otros, nos liberamos cargas. La gracia de Dios fluye mejor en nosotros. Precisamente en Mateo 18, 21 y 22 habla sobre esta expresión del Señor Jesús, ¿verdad? Que hay que perdonar hasta 70 veces 7. En Miqueas 7, 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es importante entender que Dios nos ama, Dios nos perdona cuando seguimos su camino, es decir, cuando confesamos nuestras faltas, cuando nos arrepentimos, cuando somos sinceros y humildes para buscarle a Él. Él nos perdona, y así como Dios nos perdona, nos invita también para que nosotros podamos regalar el perdón. El perdón no se cobra, no se negocia, el perdón no se roba, el perdón se da como un acto de sanidad propia y de amor propio. Debemos entenderlo así. Perdonar es un acto de amor propio, porque entiendo que ese veneno del resentimiento, de la angustia, del odio, de la venganza, hace daño a la persona que se lo está comiendo. O sea, a nosotros, pues, cuando no soltamos y cuando no perdonamos. Por eso vamos hoy, a través del Salmo 32, a ver algunas bendiciones y unas enseñanzas que Dios quiere que aprendamos y aplicamos a nuestra vida. En primer lugar, ahí usted puede ir llenando los espacios en blanco si gusta. Disfrutemos del perdón que recibimos de Dios. Primero, usted y yo podemos disfrutar del perdón que recibimos de Dios. Si nos ponemos a pensar en lo que más disfrutamos, ¿qué es lo que más disfrutamos? Lo que pone una sonrisa en nuestra boca. Tal vez el descanso, una caminata, el estar rodeado de seres queridos, el hacer algo, cocinar o hacer algo para otros, el platicar con algún amigo o amiga. ¿Qué es lo que disfrutamos? Pensemos en eso. Porque también necesitamos disfrutar
de esa relación con Dios y disfrutar de ser perdonados por el Señor. Cuando perdonamos nos estamos liberando, ¿verdad?, de ser prisioneros. A nadie nos gusta caminar con una jaula o dentro de una jaula, pero cuando no perdonamos, así andamos. Hay cosas que no se pueden hacer, que no podemos hacer mientras no perdonemos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 32. Aquí está enfrente. Dice: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Entonces, Dios nos perdona, nos da esa liberación cuando le decimos a Él lo que está pasando, en lo que hemos fallado, cuando reconocemos que no somos perfectos, que no somos los buenazos, que no somos ni el mejor ciudadano, ni la mejor mamá, ni el mejor papá. Cuando reconocemos que algo o muchas cosas no están bien en nuestra vida y le pedimos perdón al Señor. Entonces, usted y yo necesitamos poner todo de nuestra parte para que el perdón de Dios se aplique a nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque usted y yo podemos orar: Dios, perdona mis pecados. Y usted puede ser específico: mis mentiras, mis malas palabras, mis malos pensamientos. Podemos decirle a Dios que nos perdone y Él nos va a perdonar cuando somos sinceros con Él. Pero ¿qué viene después? ¿Qué hacemos después? ¿Seguimos cargando con esa culpa? ¿Seguimos torturándonos con pensamientos de que, híjole, no, es que lo que yo hice no estuvo bien, no tengo perdón de Dios y me quiero martirizar? ¿Cómo actuamos después de pedir perdón? Dios quiere que disfrutemos su perdón en el sentido de que no volvamos a hacer lo malo, sino en el sentido de que estemos alegres porque Él realmente nos perdona. Porque Él quiere quitar esa carga pesada de la culpa que a veces traemos. Por eso, pongamos de nuestra parte también en el sentido de creerle a Dios y hacer lo que Él nos dice. Mire, muchas veces hay testimonios de algunas personas, sobre todo tenemos un profesor en el seminario y él era de Estados Unidos y él nació con el paladar hendido, ¿sí? Y de muy chiquito a él lo operaron, le destruyeron todo, pero él hablaba, bueno, usted sabe cómo hablan, ¿verdad? Así, con ese sonido o ese timbre de voz especial. Y dice que él salió de la cirugía y todo, y en la recuperación él seguía hablando como antes. Y los doctores no se explicaban. Dicen, bueno, es que ya te corregimos esta parte de tu paladar, ya tu labio y todo eso, ya está corregido. No nos explicamos por qué sigues hablando igual. Y él cuenta en su testimonio que de repente un día empezó a hablar normal. O sea, en pocas palabras, se la creyó, ¿sí? Se la creyó que ya estaba sano y que su problema estaba arreglado. Cuento esto porque muchas veces Dios nos perdona, pero no nos la creemos. Dios nos hace libres, pero no nos la creemos. Como que nosotros quisiéramos agregar algo más, ¿verdad? Porque ahí está la culpa o ahí está el enemigo soplándonos al oído, diciéndonos que no somos dignos o que recordándonos lo que hicimos. Sin embargo, necesitamos creernos lo que el Señor nos dice para poder disfrutar. Si usted le habla con amor a su hijo o a su hija, ¿verdad? Y le dice, vamos, tú puedes, ¿verdad? Eres especial, qué inteligente eres, mira qué bien haces esto y aquello. Desarrolla en ellos una estima sana, una confianza. Entonces, Dios de igual manera nos está hablando a nuestra vida para que usted y yo podamos creer que Él nos perdona, no cargar con culpas del pasado, que ya le pedimos perdón a Dios, que Él ya nos perdonó,
pero que el enemigo nos quiere robar el gozo. Por eso el Salmo 32, en el 1 y en el 2 dice, bienaventurado, dichoso, afortunado, el que ha sido perdonado de su transgresión, al que se le ha cubierto su pecado, al que ya no trae la carga de la culpa de su iniquidad. Entonces hay que aprender a vivir con lo que el Señor hace. Y lo que el Señor hace es para disfrutar. La primera barrera entonces que debemos vencer para ser perdonados es reconocer nuestro mal, reconocer nuestras faltas, llamarle a lo que hicimos por su nombre y entonces el perdón se aplica. Y dice Dios que agarra eso y lo olvida, lo echa al fondo del mar, pues para que entendamos que allá se perdió, en lo más profundo. Y no nos va a estar recriminando. Entonces, si Dios no se acuerda de lo que fuimos o no nos lo echa en cara, estemos firmes. Cuando el enemigo venga y nos quiera tentar, o cuando otros quieran recordarnos lo que fuimos, pero bueno, respondamos con lo que ahora somos en Cristo. ¿Sí? Él nos ha perdonado. Hechos 3:19 dice lo siguiente: por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Es una invitación que Dios nos hace, volvernos a Él, regresar a Él, para amarlo, para que nos convirtamos. Es decir, si vamos por un mal camino en algún área de la vida, poder recapacitar y decir, ah, caray, por aquí no me conviene. Esto no me está llevando a buen término. Por eso podemos disfrutar estar bien con Dios. Disfrutemos hacer su voluntad. Disfrutemos hacer lo correcto. Disfrutemos abrir la palabra, platicar con Él. Disfrutemos alabarle. Disfrutemos compartir con otros. Disfrutemos congregarnos. Disfrutemos poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Número 2. Llene por favor ahí los espacios en blanco en su bosquejo. También despojémonos de la falta de confesión a Dios. Así como nos despojamos de muchas cosas, ¿verdad? En esta temporada del año nadie trae una chamarra gruesa, precisamente porque pues, no se necesita. De igual manera, usted y yo no necesitamos traer esas cargas de pecado en nuestra vida. Podemos confesar a Dios nuestras faltas y despojarnos de esa falta de confesión, de decirle a Dios lo que hemos hecho. De los peores males que podemos experimentar en la vida, hermanos, la falta de reconocimiento de lo malo encabeza la lista. Porque muchas veces estamos acostumbrados a decir, no, todo bien, no pasó nada, no es para tanto, en vez de llamarle a nuestra falta por su nombre. A veces decimos, no es para tanto, no exageremos, ya, todos fallamos. En vez de decir las cosas como son, un pedir perdón y arrepentirnos, o hablar sobre lo que no hicimos bien. Entonces, deberíamos preguntarnos también, ¿por qué dejamos de confesar a Dios nuestros pecados? ¿Qué me hace pensar que no es importante pedirle a Dios perdón de manera sincera y de manera específica? Quizá porque así nos acostumbramos a vivir y a hablar. Quizá porque nada más decimos, cuando fallamos, decimos, la próxima vez lo haré mejor. O bueno, es que pues todos fallan, yo también. Todos lo hicieron, pues ya. Como decían nuestros abuelos, ¿no? Mal de muchos. Y a veces así nos consolamos. A veces así pensamos, ¿verdad? De que, bueno, pues si todos van para allá, pues también yo. Sin embargo, Dios quiere que aprendamos a pensar muy bien lo que estamos haciendo, y en base al perdón Él nos invita para que
confesemos delante de Él nuestras faltas. Vamos a leer el versículo 3 al 5 del Salmo 32. Va a aparecer aquí enfrente. Dice así: cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él hace la obra, Él nos perdona, Él nos dice: te comprendo y te entiendo, tus pecados te son perdonados. Él nos dice, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, mira, otra oportunidad para ti. Y Él quiere que experimentemos eso, pero que seamos sinceros, que abramos nuestro corazón y podamos decirle a Dios nuestras luchas, en qué estamos fallando, con qué estamos batallando, con la lengua, con la mente, con los ojos, con las manos, con mi actitud, con mi temperamento, mi carácter. ¿Con qué estamos batallando? Dios quiere saber para ayudar. Y no porque Dios no sepa, sino porque al expresarlo estamos reconociendo y nos caen muchos veintes cuando le decimos a Dios: Dios, mira, me está pasando esto. Ya entendí, estoy comprendiendo. Entonces, Dios nos invita para que destruyamos las ideas y conceptos equivocados que nos invitan a decir: no pasa nada. Y en vez que podamos decir: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, esto y aquello no está bien. Vamos a leer Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. A veces aprendemos a disimular muy bien. Nos preguntan: ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Qué tal te fue hoy? Excelente. Y disimulamos algunas cosas. Aprendemos a disimular la tristeza que traemos. Aprendemos a disimular el sufrimiento o las lágrimas que hace unos minutos o días escurrieron por nuestras mejillas. Aprendemos a disimular el dolor, la soledad, la angustia o algo más. Pero nuestro pecado, hermanos, no lo podemos disimular. Dios lo sabe todo. Él sabe nuestras luchas, sabe en lo que fallamos, y Él quiere restaurarnos, quiere ayudarnos a levantarnos para que no sigamos batallando con lo mismo, para que la lucha de todos los días podamos sobreponernos a ella y decir y ver y experimentar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso Dios, cuando le encomienda a Josué el pueblo, Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Y es la misma promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Fallamos, ok, vayamos a Dios en arrepentimiento, pidámosle perdón. Él es ampliamente bueno para perdonarnos y para darnos las oportunidades que necesitemos para entender, ¿sí? Para dejar, como dice ese pasaje de Proverbios 28:13, el que confía su pecado y lo deja, será perdonado. Seguimos adelante. Número 3. Alegrémonos por cada bendición que tenemos de Dios. Llene ahí usted sus espacios en blancos. Alegrémonos por cada bendición que tenemos en Dios. Mire, el ser perdonado por Dios es una bendición que debe provocar en nosotros un gozo, una alegría. Una vez que algo nos lastima, el don de la memoria se convierte en un obstáculo para perdonar. Por eso Pedro le pregunta al Señor Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y usted a lo mejor puede ponerle a la esposa, al esposo, al padre, al hijo, al profe, al vecino, al amigo, a la amiga, al señor, a la señora. ¿Cuántas veces tengo que perdonar?
Y Dios dice las que sean necesarias. 70 veces 7 en un número, pero simboliza las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra sanidad, porque Dios quiere nuestro bienestar, quiere que nos alegremos en la bendición de perdonar. No quiere que estemos amargados. Porque muchas veces nos encontramos con personas así y le decimos buenos días, ¿y qué responden? ¿Qué tienen de buenos? O buenos días y nada más un ¿sí? O sea, personas que no están alegres porque algo cargan que les impide ver que la mañana es hermosa o que la tarde está genial o que la vida es maravillosa. Pero no seamos así. No carguemos con esa amargura o con ese dolor. Alegrémonos en las bendiciones que Dios nos da. Vamos a leer el Salmo 32 del 6 al 8. Salmo 32 del 6 al 8 va a aparecer aquí enfrente. Dice, por eso todos tus seguidores deben orar a ti. Y así, aunque estén en 1000 dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y me proteges, y por eso me alegro. El Señor dice, te enseñaré y te mostraré el camino, te protegeré y seré tu guía. Este pasaje habla de las bendiciones que Dios nos da y que podemos alegrarnos realmente en Él. El perdón que recibimos de Dios es una bendición. El que nos arrepintamos y dejemos el mal camino debe ser una bendición para nuestra vida. El platicar con Dios, el abrir nuestro corazón con Dios y vivir con una conciencia tranquila debe ser una bendición. Tener la confianza de que Dios nos escucha, nos responde, nos guarda, es una bendición. Refugiarnos en el poder maravilloso e inigualable de Dios debe ser una bendición. Tener la disposición para aprender lo que Dios nos quiere enseñar debe ser una bendición para nuestra vida. Entonces, dejar que el Espíritu Santo nos guíe debe ser una bendición también. Lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice en su palabra, es una bendición. No lo veamos como una carga. Los mandamientos que Dios nos da no son pedradas. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre esto? A nadie nos gustan las pedradas. Yo veo lo que Dios me dice como pedradas, pues me voy a quitar, me voy a hacer un lado porque no me gustan las pedradas. Pero si yo veo la palabra de Dios como el alimento que necesito, entonces lo voy a recibir de mejor manera. Leamos lo que dice Primera de Juan, la primera carta de Juan 5, versículo 3. Dice, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. Lo que Dios ha preparado para nosotros no es una carga. No es la mochila de la escuela con los cuadernos y los libros, ¿no? Que a veces van los niños ahí cargando 20 kilos casi en la espalda. Bueno, sobre todo el día que se los entregan, ¿verdad? Más que nada. No es una carga pesada lo que Dios nos dice. Los mandamientos de Dios no pesan demasiado como para decir, ay, no, es que no puedo. Es que no puedo con esto, Dios, mira, entiéndeme cómo soy y yo no puedo con esto, con aquello. Si Dios nos lo enseña, es porque sabe que podemos. Si Dios nos lo manda, es porque sabe que usted y yo lo podemos hacer. Dios no pone en nosotros cosas que no podamos llevar. Dios no pone en nosotros cosas demasiado grandes o imposibles. Dios nos manda de acuerdo a nuestra capacidad. Y usted y yo tenemos esa bendita capacidad de obedecer a Dios, de buscarle, de pedirle perdón, de confesar nuestras faltas y de alegrarnos, de gozarnos en Él por las bendiciones que Él nos está dando. Así es que, hermanos, pongamos en práctica esta palabra del Señor. Número 4. Llene por favor ahí los espacios que tienen blanco. Cambiemos la mala actitud que se opone a lo que viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? Sus mandamientos, su palabra, su bendición. Él ama a los demás como Dios te ama, perdona, sirve.
alégrate, gózate, alaba a Dios, congrégate, comparte con otros las bendiciones que Dios nos da. O sea, eso es lo que viene de Dios, su voluntad. Entonces, Dios no está para hacer de nuestra vida una carga. Vamos a leer los versículos 9 al 11 del Salmo 32. Salmo 32, del 9 al 11 dice así: deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Los perversos reciben muchos sufrimientos. En cambio, quien confía en Él está protegido por el fiel amor de Dios. Por eso, alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Lo que Reina Valera pone como, no seamos como el caballo, como el mulo, en esta versión, que es la versión Dios habla hoy, en el versículo 9, ahí en ese, dice, deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Yo creo que todos deberíamos tener ese versículo como fondo de pantalla en el teléfono, ¿no? O en la computadora, o traerlo ahí colgado en el carro, o en el refri, donde lo podamos ver. Porque usted y yo sabemos que la terquedad tiene que ver con aferrarnos a algo que no nos ayuda. El ser terco, el ser aferrado, significa no querer soltar algo que no me está ayudando. Es como, imagínese que usted está en un río o en el mar y se está hundiendo. Se está hundiendo porque trae sus zapatos que acaba de comprar y no se los quiere quitar porque sus zapatos le gustan mucho y además traen casquillo. Entonces usted se está hundiendo, pero usted sabe cuál es la solución: quitarse los zapatos de casquillo y poder sobrevivir, o dejárselos y perecer. Así sucede, ¿sí? Así muchas veces pasa. Somos tercos, aferrados a algo, ¿verdad? Y decimos, no, es que no, esto es lo que me ha funcionado y desde que tengo memoria, decimos, y desde que tengo uso de razón, y es que desde hace muchos años, y así nos queremos comportar. Sin embargo, Dios nos invita para que dejemos eso, entendamos, abramos nuestros ojos, veamos lo que Dios nos da, seamos bendecidos con el perdón, porque confesamos nuestras faltas, nos alegramos en Él y cambiemos lo malo por lo bueno que Dios quiere que practiquemos. Entonces, ¿qué actitudes nuestras nos alejan de la voluntad de Dios? ¿Qué actitudes tercas estamos solapando o estamos repitiendo cada día? Hay pecados que respetamos tantos que no queremos que se vayan de nuestra vida. Hay pecados que respetamos tanto que nos producen placer, que ahí están. Sin embargo, Dios nos invita para confesar, para pedir perdón, para poder salir del hoyo y no acostumbrarnos, como les decía yo el viernes, a construir cosas maravillosas en el hoyo. Y a veces eso hacemos. Construimos cosas maravillosas, según nosotros, en el hoyo. Pero Dios quiere sacar del hoyo nuestra vida. Y a veces uno se resiste, en otras palabras, es terco, porque pues ya tengo todo lo que necesito, según nosotros. Ya tengo todo lo que necesito. Pero no me doy cuenta de hacia dónde el Señor me quiere elevar, hacia dónde el Señor me quiere llevar. Por eso Dios nos invita para que cambiemos la mala actitud, que no ve las cosas como Dios las ve. Vamos a leer primero los Corintios 5, 6 y 7. Primero los Corintios 5, 6 y 7. Aquí está enfrente, dice: dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho: solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado.
La Biblia usa la figura de la levadura para referirse al pecado. Y así como una poca de levadura pues infla el pan o la harina, ¿verdad? La fermenta. Así también el pecado lastima y daña nuestra vida, infla nuestro ego, infla nuestra deshonestidad, infla el pecado que estamos tratando de ocultar, pero lo infla tanto que ya no es posible ocultarlo. Por eso Él nos invita para que pidamos perdón, para que vayamos a Él y en arrepentimiento podamos decirle: Señor, ayúdame, mira esta boca mía, mira esta mente hacia dónde se va, estas emociones que traigo, ¿verdad? Y que pareciera que no las puedo controlar. Lo que escucho, lo que me dicen, Señor, ayúdame. Por eso Dios quiere invitarnos para que disfrutemos el camino del perdón. El camino del perdón que Él nos muestra en su palabra es la solución para nada, para disfrutar, para apartar el mal de nuestra vida y así entonces ver la diferencia que es estar con el Señor. Sintámonos dichosos cuando confesamos nuestras faltas y somos perdonados. Salud. Disfrutemos el perdón que Dios nos da. Disfrutemos de la vida con Cristo. Caminemos con Él. Y dejemos que su Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. A eso nos desafía el Señor, a que disfrutemos lo que está aquí en su palabra, a que podamos entender: Dios me ama y por eso me dice lo que me dice y por eso me invita a vivir como Él me está mostrando. Dios no quiere nuestro mal, Él quiere nuestra bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos tanto. Gracias por bendecirnos. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo salir de situaciones difíciles y que están dañando nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar, a pedir perdón. Ayúdanos a confesar delante de ti nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, para reconocer que no somos tan buenos como pensamos, que no hacemos las cosas tan bien como nos imaginamos. Guarda, Señor, nuestra mente. Guarda, Señor, lo que somos, para hacer tu voluntad, para creerte. Y tú, Señor, sigue trabajando en nuestra vida. Tú sabes, Señor, con lo que estamos batallando día con día. Mejor que nadie, Señor, tú lo sabes. Pero estamos en tus manos, Señor. Estamos en tus manos para que tú nos sigas moldeando. Perdona nuestras muchas faltas, nuestros muchos pecados. Perdona cuando no te creemos. Perdona cuando dejamos que la tristeza gobierne, o el rencor, o la sed de venganza, o el enojo. Perdona, Señor. Ayúdanos a dejar que tú reines en nuestra vida. Domina, Señor, sobre nuestras emociones. Domina, Dios, sobre nuestro pensar. Domina sobre todo lo que somos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, queremos que tú reines en nuestra vida. Oramos a ti. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, es el momento para recoger nuestros diezmos y ofrendas. Dice el versículo en Primera de Crónicas 29:14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Padre del cielo, te adoramos y alzamos hoy tu nombre en alto. Que
que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Y alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Gracias te damos, Señor, por las ofrendas recogidas, Señor. Bendícelas y que estas ofrendas sean para el sostenimiento de tu obra, Señor. Guarda al dador alegre, bendícelo, Señor. Por Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga. Antes de terminar con este tiempo de adoración a Dios, queremos mandar algunos saludos a algunos hermanos, a nuestra hermana Luz González. Dios le bendiga, hermana. Familia Montañez, Oscar Peña, Astrid Elías, Daniel, Karina Maciel, hermana Cintia, María Alma Herrera. Dios les bendiga. Y también por ahí hay una persona que no puso nombre en Zoom, pero también, hermanos, hermana, Dios le bendiga. Tenemos algunos anuncios. Mañana tenemos una noche mexicana, una noche, bueno, a las 7 de la tarde comenzamos con algunas actividades, como algún tiempo de alabanza y juegos, convivir y comer. Entonces, si usted quiere venir, venga, ¿verdad? Que nada le impida poder estar aquí juntos. Y acérquese con nuestro hermano Guerrero, él está coordinando esta actividad. Entonces, les invitamos para que podamos hacer planes y poder venir. Si usted quiere venir con un sombrero